como esa vez que Honda se dispuso a hacer el mejor superdeportivo posible y lo lograron, forzando incluso a Ferrari a cambiar la manera en la que hacía sus coches. Y al final nadie lo compró. Para poder contar esta historia, primero necesitamos entender qué clase de fabricante es Honda. Y para eso nos tenemos que ir a la década de los 60, cuando eran un fabricante de motos principalmente. Un día dijeron que iban a empezar a fabricar coches y que por lo mismo le iban a entrar a las carreras, pero no a cualquier categoría de carreras, sino que a la Fórmula 1, a lo que todo el mundo los volteó a ver con cara de va, güey, chido tu cotorreo. La cosa es que lo hicieron, y mientras que todo el mundo estaba utilizando motores V8, ellos desarrollaron un V12 de 1.5 litros que subía hasta 14,000 revoluciones por minuto y era el motor más potente de la categoría en ese momento. Su primer carrera fue en 1964 en el Nürburgring y quedaron en el 13º lugar, que yo sé que no parece mucho, pero para hacer tu primer intento, la verdad es que no lo hicieron nada mal. La cosa es que un año después ganaron su primer carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de México de 1965, lo que significa que en solo 2 años Honda pasó de empezar a fabricar coches como este a ganar su primer carrera de Fórmula 1. Ese es el tipo de fabricante que es Honda. Se retiraron de la Fórmula 1 en 1968 porque tenían problemas económicos y luego estuvo el accidente donde se mató Joe Schlesser y un desmadre. Entonces decidieron mejor dejarlo por ese momento, pero regresaron en 1983 como fabricante de motores y acabaron ganando el campeonato de constructores de 1986 a 1991 con Williams y con McLaren. Mientras que estaban teniendo todo este éxito en la Fórmula 1, decidieron que era buena idea hacer un coche que les ayudara a mostrar los avances tecnológicos que estaban teniendo gracias a esto. O sea, básicamente querían presumir todo lo que habían logrado en la Fórmula 1, igual que todo mundo lo hace. Y también querían aprovechar que acababan de lanzar la marca Acura en Estados Unidos, entonces un coche insignia la verdad es que no les vendría nada mal. Honda hacía solo coches de tracción delantera, pero querían que este deportivo tuviera motor central y tracción trasera porque Fórmula 1. Entonces hablaron con la casa de diseño Pininfarina para que les diseñara algo. El resultado de esto fue el primer coche concepto de Honda llamado HPX, que significa Honda Pininfarina Experimental, y era la interpretación muy futurista y moderna de lo que un deportivo de motor central debería de ser. Incluso ni puertas tenía, porque uno entraba por arriba, o sea, la cabina se movía, se levantaba como si fuera un jet o una cosa así. Y sí, se movía y todo, tenía motor, tenía el motor V6 que hacía Honda para la Fórmula 2. Este concepto iba a servir como base, principalmente inspiración, para lo que sería el NSX, que es New Sports Car, y mucha gente cree que la X es también experimental, pero no. Según Honda, la X es la variable matemática de X, o sea, lo desconocido. Sí, yo sé, les encanta hacerle a la mamada con los pinches nombres. Los requisitos con los que tenía que cumplir este nuevo coche era que tuviera una velocidad máxima de 270 km por hora, que pudiera hacer el cuarto de milla en menos de 14 segundos y que se agarrara y frenara al menos también como cualquier Porsche o Ferrari. Pero también tiene que ser práctico, confiable y accesible porque a fin de cuentas era un Honda. Eso significaba que tenía que tener amenidades como vidrios eléctricos, aire acondicionado que funcionara, equipo de sonido, espacio de carga, en fin, todas esas cosas que le aumentan peso a un coche. Como la misión principal aquí era mantener el coche lo más ligero posible, se tomaron 2 decisiones muy importantes. La primera fue hacer el coche utilizando un monocasco completamente de aluminio,
convirtiéndolo en el primer coche de producción en utilizar esta tecnología. El chasis fue diseñado utilizando la computadora más potente del mundo en esa época, la Cray 2, y se utilizó para hacer que el chasis fuera lo más rígido estructuralmente posible. La siguiente decisión que tomaron fue el motor. El V6 de 2 litros no iba a funcionar, no era suficiente. Lo intentaron con un V8 de 5 litros, pero era demasiado grande y no cabía en el coche. Luego intentaron, o más bien pensaron, en utilizar turbos, pero la reacción del acelerador nunca va a ser la misma con un coche turbo, menos en esa época. Y luego pensaron en un supercargador, pero iba a pesar demasiado, entonces tampoco funcionaba eso. Al final se decidieron por el motor V6 que utilizaban en el Acura Legend, pero modificado para subirlo a 3 litros y que llegara hasta 250 caballos de fuerza. Y con eso hicieron el primer prototipo que iban a presentar durante el Auto Show de Chicago de 1989. Un día antes de que se presentara el auto, ya dentro del centro de convenciones, el que era presidente de la marca en ese momento, Tadashi Kume, decidió prender el coche y acelerarlo hasta llevarlo al límite de revoluciones para ver cómo sonaba. La cosa es que Ford estaba teniendo su conferencia de prensa junto. Esto logró dos cosas. La primera es que todo el mundo estuviera ahí al día siguiente para ver qué era lo que Acura iba a presentar. Y la segunda fue que Kume se dio cuenta que su nuevo buque insignia tenía un motor V6 que no tenía VTEC. VTEC era una nueva tecnología que Honda acababa de desarrollar para sus motores de 4 cilindros, por lo que el motor V6 de este prototipo del NSX no lo tenía. La mejor manera de explicar cómo funciona el VTEC es un sistema que básicamente hace como si tuvieras 2 árboles de levas por cada bancada de cilindros. Entonces sería uno para el rango bajo de revoluciones y otro para el rango alto de revoluciones. Entonces así tienes el mejor desempeño a través de todo el rango de revoluciones. Que el nuevo buque insignia de la marca no tuviera VTEC era inaceptable. Entonces básicamente tuvieron que rediseñar por completo el motor, y entonces también tuvieron que rediseñar el chasis y la carrocería para que cupiera este nuevo motor, y entonces tuvieron que aumentar la distancia entre ejes y fue un relajo, pero lo lograron. Otra parte del desarrollo del coche fue que aprovecharon la relación que tenían con Ayrton Senna para que le diera unas vueltas al coche y les dijera cómo estaba, a lo que les dijo que se manejaba bien, que estaba chido, pero que se sentía un poco frágil. Así que de regreso a la mesa de dibujo, o más bien a la pista, porque acabaron poniendo una base de operaciones junto al Nürburgring porque estaban probando el coche ahí. Cada vez que detectaban una falla en la integridad estructural del coche, los ingenieros literal soldaban ahí encima un pedazo de metal hasta que lograran solucionar el problema, y una vez que estaba solucionado el problema mandaban la información de regreso a Japón para alimentar a la supercomputadora para que ideara una solución más liviana. El resultado fue un chasis 50% más rígido que el diseño original y 40% más liviano que uno de acero. El NSX debutó en 1990 y fue todo un éxito. En Estados Unidos la lista de espera para poder comprar uno era de 2 años y había algunas agencias que se los estaban quedando para ellos mismos en lugar de venderlos, y la lista de espera en Japón llegó a ser de hasta 3 años. Al final el motor V6 de 3 litros que utilizaron tenía 270 caballos, pero no necesitaba nada más, la verdad, porque como solamente pesaba 1370 kilos, hacía el 0 a 100 km por hora en 5.3 segundos y el cuarto de milla en 13.8 segundos. Aparte de que, como pesaba poquito, pues se manejaba bastante bien. Era un coche bien balanceado que, gracias a su poco peso, era fácil de controlar, lo que lo hacía muy intuitivo. Las revistas lo galardonaron con premios a más no poder. Auto del año, diseño del año, deportivo del año. Había citas que decían: este es el futuro de los superdeportivos, o este coche hace que Ferrari sea una cosa obsoleta del pasado.
Honda se había dispuesto a hacer el mejor superdeportivo del mundo y lo lograron en su primer intento. Recuerden que hasta ahora eran una marca que solamente hacía coches de tracción delantera, principalmente económicos. Era la marca que hacía, o sea, el Civic y el City. El NSX era tan bueno que obligó a otras marcas como a Ferrari a cambiar la manera en la que producía sus coches. El NSX se convirtió en la vara con la que se medía a todos los superdeportivos a partir de ese momento. El problema es que a partir del tercer año nadie lo estaba comprando. Ni siquiera con el NSX-R que hicieron en 1992, que era una versión enfocada principalmente para la pista, pudieron salvarlo. De ese hicieron solo 140 unidades y se vendían solo en Japón. En 1997 el motor aumentó a 3.2 litros para darle 20 caballos más y llegar así a 290. En 1999 vendieron en Estados Unidos la edición especial Zanardi, que estaba basado en el Type S japonés. O sea que tenía algunas modificaciones en la suspensión y algunas cosas para que pesara menos. Y solamente se vendieron 50 unidades de ese, pero nada de eso importó. Y en 2002 básicamente lo acabaron de matar al quitarle los faros retráctiles. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. La fábrica donde se hacía tenía la capacidad para hacer 25 unidades al día, pero para el final del tercer año solo estaban al 10% de capacidad de producción. Estuvo a la venta durante 15 años y el 60% de su producción se hizo en los primeros 2 años. La primera generación del NSX dejó de venderse en 2005 y al final solo se produjeron poco más de 18,000 unidades, a pesar de que le ganaba a Ferrari en todas las métricas posibles y costaba la mitad. Para 2007 empezaron a sonar rumores de un sucesor del NSX que iba a ser un deportivo con un motor V10 y quién sabe qué tanto, pero llegó la crisis del 2008, entonces pues todo eso se fue al traste. Después de eso presentaron un prototipo en 2012 de lo que sería el nuevo NSX, nada más que en lugar de ser un deportivo ligero y sencillo, ahora iba a ser un híbrido con un V6 Twin Turbo y 3 motores eléctricos. Después de 4 años de puro anuncio y nada de presentación, por fin llegó la segunda generación del NSX en 2016. Si la primera generación puede considerarse que tal vez no fue el éxito comercial que Honda estaba buscando, de la segunda generación se fabricaron menos de 3,000 unidades. Este nuevo NSX no tenía nada que ver con la primera generación, pero tenía el mismo problema. Sí, era un coche muy rápido y era un muy buen coche. Aceleraba de 0 a 100 en menos de 3 segundos, pero al igual que la primera generación, era un coche aburrido. Sí, el NSX era el superdeportivo perfecto. Y ese era justo el problema. No había drama, no había pantomima. Todo era confiable, cómodo y seguro. Quien busca eso ya lo tiene en su sedán familiar. Cuando alguien compra un deportivo, está buscando tener una experiencia cada vez que se sube al coche. Y eso es justo lo que el NSX no estaba dando. Es como cuando las mujeres cambian al novio fiel, responsable y trabajador por el chico malo porque se aburrieron. Bueno, pues lo mismo. Y luego te das cuenta de lo que tenías y quieres regresar, pero resulta que como nadie lo compró, entonces hay muy pocos y es carísimo. Bueno, pues así. Lo peor de todo es que el NSX no es el único caso como ese. Y luego se preguntan por qué ahora todos son camionetas y coches eléctricos. Éramos felices y no lo sabíamos. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Por favor, no olviden darle like y dejar sus comentarios ahí abajo y suscribirse al canal.
Platíquenme ustedes qué opinan del NSX. ¿Les parece que fue como el mejor superdeportivo de Japón de los 90? ¿O que como muchos piensan, pues estaba como meh? O sea, sí muy bueno, pero meh. Ahí platiquen abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Yo soy el Mapache. Bye.